misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de servirte, de amarte, Dios. Gracias porque en esta semana de conflictos personales, aún en la nación, tú siempre has brillado en nuestras vidas. Gracias por quienes han tenido problemas, tú has estado ahí, Señor. Gracias por los momentos difíciles, porque tú has dado la salida. Gracias por las situaciones más oscuras, porque tú fuiste luz, Señor, y eres luz. Te agradecemos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Dios, que aún en este frío y, Señor, en esta situación, podamos exaltarte y podamos adorarte, papito. Gracias, amado, te agradezco, papá, te bendigo y te entrego todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor. Ha sido una semana muy ajetreada. Falleció mi cuñado, hemos tenido que estar ahí hoy en el entierro, 2 días de velorio. Y bueno, Dios sabe, Dios tiene el control de todas las cosas. Y otros problemas de hermanos enfermos, y hemos estado atendiendo toda esa situación. Iremos a nuestra lección mientras van llegando los demás. Juanqui nos hizo una pregunta a la anterior clase. Tal vez no lleguemos a eso todavía, porque cada vez que abro se sigue añadiendo, sigue dando más contenido a la palabra. Pero el libro de Daniel, el capítulo 6, versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior, ¿no? Aquí lo que hemos visto es, ¿no?, él era diferente. A pesar de cualquier situación, él era diferente. ¿Y qué lo caracterizaba? Ese espíritu superior. Ahora, cuando hablamos del espíritu superior, era algo que él tenía. Y dice la Biblia, ¿no?, porque él tenía un espíritu superior. O sea, dijimos, ¿no?, él era superior, ¿ya? Él era principal, él relucía, él brillaba por la presencia que tenía allá adentro. Y esa presencia sublime, extraordinaria, le hacía vencer los problemas, le hacía sobresalir. Y hemos dicho hoy, nosotros ninguno, prácticamente nadie va a estar sin un problema. Ninguno va a estar sin una situación que vivir. Pero en esa situación tú brillas. Gracias, querido Denis. Tú brillas, tú sonríes a la adversidad, tú sales adelante. Y ahí, a pesar de que el momento sea bien duro, tú le muestras una sonrisa al Señor de que confías en Él. Pero ¿cómo es posible? Por el espíritu superior que nosotros hay, ¿ya? Y ese espíritu superior, excelente, sublime, es el Espíritu Santo, ¿no? Ahora prácticamente todos tenemos esto, solamente que hay que seguir cultivando esta situación. Entonces, perdón que recuerde un poco, el rey encontró cualidades que marcaban diferencia. Y no era uno del mismo gobierno, no era uno de la corte de Nabucodonosor ni de Darío. Él era un esclavo, pero siendo esclavo, siendo extranjero, Dios lo hizo brillar en un lugar que no le correspondía a él. Entonces nosotros podemos brillar donde Dios nos coloque. Entonces, ¿qué decimos? La iglesia también tiene que brillar en este mundo por el espíritu superior. ¿Le pusiste desde el 11, Denise? Entonces yo estoy equivocado, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué era importante? Nacer de arriba. ¿Se acuerdan? ¿No? Era la única manera. El Genau que hemos hablado, ¿ya? El Anod Zen, que es nacer de arriba. Cuando uno nace de arriba, entonces nos regenera. ¿Se acuerdan de esto que hemos dicho? Pararé aquí. La regeneración es nacer de nuevo. Entonces todos los que hemos nacido de nuevo tenemos este espíritu superior. Aunque la diferencia sería, ¿no?, lo que la Biblia dice: llénense de este espíritu. Entonces hay la iglesia pentecostal, la iglesia, bueno, nosotros en este caso las Asambleas de Dios, creemos que todos los que hemos recibido a Jesús tenemos el Espíritu Santo. Tenemos todos, prácticamente, el día que recibimos a Jesús. Pero nosotros creemos en la llenura del Espíritu Santo, que eso se produjo en el Pentecostés, y es una llenura que nos hace ser diferentes en todo lado, ¿ya? Entonces esa palabra regeneración es palingenesia, que significa nacer de nuevo. Eres renovado espiritualmente, has cambiado, ¿ya? Es como una nueva situación en nuestras vidas. El día martes estuve acá y tuve una conversación con un joven
y estuvimos en la oficina hablando y me gocé harto porque él nació de nuevo. Él venía de una circunstancia muy difícil, muy complicada, pero cómo recibió a Jesús en su corazón y le cambió. Entonces, eso es nacer otra vez. Yo estoy naciendo otra vez, ya Génesis, un nuevo nacimiento. Es un nuevo principio para mí. Yo estoy volviendo a empezar mi vida. Entonces uno ha nacido de nuevo. ¿Ya? Ahora hemos dicho, no es un acto, pero también es un proceso. Ahora, la renovación, ya lo hemos hablado, esto del lavamiento, pero la renovación ya es distinto, es anakainosis, que significa un proceso de resetear mi mente, ¿ya? Es un proceso de cambiar mis pensamientos por los nuevos que Dios le ha dado. Entonces en ese proceso es progresivo. Si yo he recibido a Cristo en mi corazón, soy santo instantáneamente, soy limpio instantáneamente, soy justificado instantáneamente, pero hay un proceso en mi vida. Entonces en ese proceso yo voy cambiando. Y esta palabra anakainosis significa eso, ¿no? Sustitución progresiva de mis pensamientos. Entonces cada vez que yo voy creciendo, mi pensamiento ya no es igual que de antes. La Biblia dice, antes pensaba como niño, ¿no? Hablaba como niño y actuaba como niño. Ahora ya no, ¿no? Ahora ya no. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestro pensamiento? Ha ido evolucionando, ¿no ve? Entonces se sustituye esa naturaleza vieja. Ya, y hemos dicho, ¿no? Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y todo esto. Yo quiero hablar de la lección de ahora. Ahí eso está, ¿no? Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Aquí ya también avanzamos, pero cuando yo lo leí nuevamente, encuentro nuevas cosas. Vamos a leer. ¿Qué dice? El Espíritu superior tiene vida abundante. Ahora no quiere decir que no lo tenga. El día que yo recibí a Cristo tengo vida, ya, pero Jesús le dijo, ¿no? En Juan 10:10, lo que está, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esto implicaba a quiénes, a los fariseos, a los maestros de la ley, a los escribas, que venían y no entraban por la puerta, sino se entraban por la pared y entraban con una enseñanza no sana, con argumentos que no eran cristianos. Y esos les robaban su felicidad, les robaban el contenido de la palabra a los cristianos. Entonces Jesús dice, no, a eso viene el ladrón, ¿ya? Te viene ¿qué? A robar ¿qué? La vida que tú tenías con Cristo, a matarte tu comunión y destruirte todo. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan ¿qué cosa? Vida en abundancia, ¿no? Y esa palabra vida es Zoe. Ahí habíamos quedado más o menos largo, pero yo empecé a estudiar un poquito más de pasada, porque no he hecho un estudio profundo, pero sí me interesa, ¿ya? Ahora, ¿qué es la vida Zoe? Nosotros hemos hablado de 3 vidas, ¿no? La vida Zoe, la vida bios y la vida suge. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces yo soy 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la vida bios, o sea, la biológica. Lo que tienen los animales, lo que tengo yo cuando he nacido es la vida bios. De ahí viene biología. Pero la vida suge, ya, la vida suge es la vida del alma, es mi intelecto, son mis pensamientos, mi manera de pensar, todo lo que abarca mi personalidad. Esa es una vida también. Pero la otra vida es la vida Zoe. Ya. Jesús dijo, no, ¿de qué te vale ganar todo el mundo si pierdes tu alma? O sea, ¿de qué me valdría tener todo si no tengo paz en mi alma? Y el alma no puede tener paz si es que el espíritu no ha encontrado a Jesucristo. Entonces la vida Zoe es la que va más allá de esta dimensión. Es la que tú recibiste, es la que yo recibí, ¿no? Es que cuando recibes a Jesús algo te cambia, algo pasa. Aunque el proceso sigue, ¿no ve? El proceso de cambio, pero ese día como que has cambiado, que hay esperanza. No se puede explicar cómo Cristo vino a nuestro corazón, pero cómo nos cambió nuestra mentalidad, cómo nos cambió. Esa es la vida Zoe. Y esa vida viene de Dios y es una vida que nos imparte a nosotros. Entonces es abundante en muchas cosas. ¿Es abundante en qué? En paz. Entonces cuando vienen las dificultades, yo estoy en paz, ¿no? Estoy en paz. Puedo estar alterado, no sé, ese momento me puede estar conflictuando el problema, pero de pronto sobreabunda la paz. ¿Motivo de qué? Por el Espíritu superior que yo tengo. Entonces, ¿quién provoca eso? El Espíritu Santo. Ahora yo puedo estar lleno de amor a pesar de las circunstancias que ocurran, ¿ya? Estoy lleno de amor, ¿ya?
¿Por qué? Por el espíritu superior que hay. Estoy lleno de felicidad y muchas cosas por ese espíritu superior. Falleció mi cuñado, él no conocía al Señor, él era enemigo de las cosas de Dios. Y estuve en el primer día de velorio y me invitaron a que pudiera hablar. Y hablé algo de Jesús y de Lázaro. Y dije, no, cuando le dijeron, no, tu amigo íntimo está enfermo, dice que él se tardó 4 días en ir. Ni siquiera fue al entierro, ni siquiera fue al velorio, nada. ¿Cuándo llegó? Cuando ya estaba en el 4º día. ¿No? Y todos le dijeron, es tarde, has llegado tarde. Entonces compartí eso y les dije, no, porque muchos decían, Dios es injusto, ¿cómo ha podido llevárselo a Jaime? Jaime se llamaba él. ¿Cómo se lo ha podido llevar? ¿Y por qué? Y sus hijos estaban muy mal. Y cuando yo dije, no, Dios nunca llega tarde. Y a pesar de ser de 4 días, Él siempre llega y resucita. Y pasó algo muy especial, porque cuando empezó a enfermar, Él murió con cáncer. Cuando fui a visitarlo, el que nunca escuchaba la palabra, el que nunca abrió su corazón, le abrió su corazón al Señor. Y ese día Él recibió a Cristo y dijo, Señor, te recibo en mi corazón. Aceptó y así murió. Dios no llega tarde. O sea, me llena de abundancia. Y mi hermana estaba llena de paz. Y mi hermana tampoco quería saber nada del Señor, pero estaba llena de paz. Y ella decía, no, Él está con el Señor. Él está con el Señor. Y mis sobrinos me abrazaron, me dijeron, gracias por esta esperanza que nos has dado. Entonces, la vida abundante es algo que Dios te cambia, es algo que te transforma. Y aún estés en la peor situación, hay abundancia de paz. Entonces, eso me habla la vida Zoe. Juan 10:11, pero ya cambia, ¿ya? A ver, vamos a ver esto. Iremos a Juan 10:10 primero. Juan 10:10, perdón. Juan 10:10, vas a guardar tus juguetitos en tu casa ya. Juan 10:10. ¿Dónde está? Mire, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Vamos, 22:22 es Zoe. Si lo puedes ampliar. Gracias. Es Zoe, vida, ya vivir. Pero es una vida distinta, es una vida que no es la que nosotros conocíamos cuando no teníamos a Cristo, ¿ya? Es una vida distinta. Pero si yo bajo al 11, vamos a ver, dice, yo soy el buen pastor, ¿ya? Su vida, ¿no ve? Su vida. A ver, vamos a vida, ¿no? La otra, 55:90, que dice, suje. ¿No ves? ¿Se han dado cuenta? No es Zoe. Y esa palabra suje es aliento. También tiene un sinónimo de espíritu, pero es más que todo el aliento. Aquí dice, no el principio animal, que es también la vida que uno nos ha dado, pero es algo que cambia. Está en una vitalidad de las plantas, etcétera, etcétera. Pero es para nosotros el suje, que de ahí viene psicología, todo eso, es lo que yo soy, ¿ya? Es mi personalidad. Mi vida bios es esto que está aquí, mi carne, mi latido de corazón, mi respirar y todo eso en términos de órganos de vida biológica. Pero no son solamente eso. Adentro tengo otro ser interior que es el suje. Y el suje es mi personalidad. Cómo pienso, cómo razono, cómo me comporto. Es todo mi ser, ¿ya? Todo mi ser. Cuando el suje no conoce a Dios, es que cuando tiene problemas. Por eso el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Entonces el alma cuando no tiene a Cristo tiene venganza, odio, etcétera, etcétera. Pero cuando el alma es transformada por el Señor es distinto. Entonces aquí dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida. Entonces miren, ¿qué ha dado? ¿Qué ha hecho Jesús al morir por nosotros en la cruz? ¿Qué ha dado? ¿En qué áreas ha muerto? En el bios, en el suje y en el zoe. O sea, por eso estudiar esto es meternos más allá. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente murió por mis enfermedades físicas, ¿ya? Sino murió por mi suje. Por eso Isaías dice, no, Él fue muerto y es varón de dolores, pero dice que Él también sufrió mis dolores. Y ahí cuando hablamos en el hebreo ya es suje. O sea, por mi situación almática, por mis problemas, por mis problemas que yo tengo, pues.
Ahora dijimos que el alma tiene que ver mucho con la situación que vivo, ¿no? Por el contexto cultural, la educación de mi familia, hace que mi suje sea así. Yo soy así por esa educación que yo tengo. Entonces el suje tiene que cambiar. Por eso cuando vimos esto, perdón, voy a retroceder, ¿no? Cuando vimos esto, el anacainosis, es que Dios va a trabajar en tu suje. Y va a hacer qué cosa, que tu mente se restaure, ¿ya? Que ya no piense lo mismo. O sea, antes teníamos pensamientos como nuestros padres nos han dicho, pues. Entonces nos han dado una educación, así es la vida y así tiene que ser. Hoy día, perdón, con Fabicita hablaba, no, yo soy así, mis papás me han enseñado así, decía, ¿no? Entonces viene del suje. Nuestros padres nos han enseñado y está bien, hay cosas buenas, pero hay otras cosas que son muy negativas. Entonces la anacainosis, una vez que yo he nacido de nuevo, ¿qué hace? Hace una sustitución progresiva de los pensamientos que yo tenía sin Dios. Entonces, ¿con qué lo sustituye? Con la palabra de Dios. Y al sustituirlo con la palabra de Dios, yo voy cambiando. Entonces, por eso digo, cuando ya llegamos a esto, cuando estoy diciendo esto, Jesús vino a morir justamente por el suje, no solamente por el bios. O sea, cuando nosotros resucitemos, van a resucitar las tres partes, ¿ya? Va a resucitar mi espíritu, y cuando mi espíritu resucita, resucita mi alma, y cuando mi alma resucita, mi bios va a resucitar cuando venga el Señor, y esto mortal se vista de inmortal, se van a vestir. Pero en este caso claro, concreto, el Señor dice, no, yo he venido a dar, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces, si yo hablo suje, ¿qué está diciendo? Yo entiendo lo que te pasa, yo entiendo lo que tú sufres, yo entiendo la injusticia que te hacen, yo entiendo lo que estás pasando, y he muerto justamente para que eso se cambie en tu pensamiento y entiendas que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea que tienes que cambiar. Ahora el bios, o sea la parte natural que yo tengo, un día vas a resucitar. Cuando venga Cristo, dice, no, nos va a llevar, y esto corruptible, esto que es carne, va a cambiar y vamos a ser arrebatados. Entonces todo tiene un proceso. Lucas 8:14, miren, lo leeremos también ahí. En S-Word, por favor, Denis. Lucas 8:14, mire, dice, la que cayó entre espinos, ya, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres ¿de qué? De la vida. Vayamos a esa vida, es bios. A ver, hazle un clic, es bios. Entonces es un tiempo de vida, ya, es un estado presente que yo vivo. Entonces se relaciona mucho con la naturaleza. Entonces, en este caso todos tenemos vida bios, los animalitos tienen vida bios. Pero Jesús no vino a morir por los animalitos, vino a morir por nosotros, porque nosotros tenemos tres componentes: bios, suje y zoe. Pero algunos que no han nacido de nuevo, solamente ¿qué tendrían? Bios y suje, y están muertos. En cambio la vida zoe cambia en mí, cambia en mí. Acá dice, no, los afanes de la vida, y no llevan fruto. Pues no, el bios no puede llevar fruto. Cuando el domingo predicamos del atleta, el labrador lo que quiere hacer es fruto. Entonces el bios no lleva fruto. Entonces, ¿qué decimos? Romanos 6:4, ¿qué dice? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué cosa? A ver, veremos, otra vez lo veremos. Ahí está. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero ¿qué vida debemos andar? Zoe. Porque si no dijera, no, para que andes en vida bios, o para que andes en vida suje. Ahora, si andaras en vida suje, ¿cómo sería? Emocional, sensitivo, te desanimarías de cualquier cosa, te lamentarías. Los sentimientos son bien engañosos. Pero lo que Dios quiere es que vivas la vida zoe. ¿Y la vida zoe qué es? Vida abundante. Entonces, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, tú cambia tu perspectiva.
Y hay una paz que no se entiende, ¿no? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estás ahí, estás ahí. Perdón, por favor, por hablar en esto de la muerte de mi cuñado. Yo tenía paz, porque él recibió a Jesús. Y sus hermanos tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra. Y en el momento de la muerte mi hermana dijo: cantemos más allá del sol. O sea, es una paz interior. Es algo que te hace sobreabundar en el amor, en la felicidad. Y eso no lo puedes lograr. O sea, no se puede encontrar bajo una capacidad de decir: no, yo voy a ser feliz, decido. O yo decido ser triunfador. Está bien, pero el suje es temporal, como hemos visto en su concepto. Es temporal. Y al final, después de querer hacer toda una situación de, ¿qué se llama esto? Cuando se empeñan en cambiar. ¿Qué dicen? Yo tengo autovoluntad, ¿qué dicen? Ya, bueno, ya me entienden. Ya, pero dicen: no, yo voy a cambiar, tengo autocontrol, ¿qué dicen? Una palabrita es fuerza de voluntad tengo. Y voluntad tiene que ver ¿con qué? Con suje. Entonces, almáticamente, ¿qué están diciendo? Yo voy a cambiar. Pero ¿cuánto les dura su cambio? No, esa es la pregunta. Pero cuando estás en la vida Zoe, esa sí dura. Entonces, este espíritu superior nos hace traer vida abundante. ¿Y la característica cuál es? O sea, el fundamento ¿cuál es? El Espíritu Santo. Ya, si volvemos a Daniel, lo he hablado N veces y sigo hablando, ¿no ve? ¿Qué pasó? Le quitaron su familia. ¿Se acuerdan? Posiblemente mataron a sus padres. Si tenía hermanos, les quitaron. Si tenía hermanas, le quitaron. Y una vez que llega más o menos entre 14 y 17 años, no sabe la edad exacta, ¿qué le hicieron, Leo? ¿Te acuerdas? Lo castraron. Muchos dicen no, otros dicen sí, viendo bíblicamente sí. ¿Qué le quitaron? Su familia, su descendencia. Y vemos en algún momento que él cedió. Él miró atrás. Nunca. Y es más, cuando quisieron hacer un complot contra él, él igual abrió las puertas de las ventanas, las puertas de su ventana, ¿sí vale? E igual oró, porque él tenía vida abundante, el Zoe. Y pese que ese Zoe no era como nosotros lo tenemos, pero él lo tenía. Es que le quitó nada, absolutamente nada. Si habláramos de Sansón, ¿tenía la vida Zoe? Sí, tenía la vida Zoe porque el Espíritu Santo venía sobre él. Pero después, ¿qué dominaba en él? El suje. Tuvo 3 mujeres, ¿se acuerda? Primero su esposa, queda viudo. Segundo, ¿quién es? La prostituta. Y tercero, Dalila. Entonces, ¿qué dominaba más en él? El suje. El suje. Y no es que el espíritu no estaba, él daba. Y cuando venía el bios, cuando venía el Zoe, y otra vez estaba pues listo. Y el último que estaba a punto de morir en las columnas, vino la vida Zoe sobre él. Entonces, no, esa vida para nosotros no es el mismo estilo que vivimos como ellos. Nosotros sí tenemos la vida Zoe. Y no vivimos el Antiguo Testamento que se nos va y que se nos viene. Él es permanente, dice la Biblia, ¿no? Y Hechos, Mateo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y quién es el que hace presente eso? El Espíritu Santo, ¿ya? Entonces tenemos la vida Zoe. Entonces el Señor en la cruz, ¿qué dio? Su vida bios, su vida suje y su vida Zoe. ¿Por causa de quién? Por causa de mí. Las 3 áreas de mi vida fueron restauradas. ¿Ya? Las 3 áreas de mi vida fueron levantadas en el Señor. Entonces, cuando uno estudia, dice: no, de verdad, es tanto, o sea, es harto lo que el Señor nos ha dado. Bíblicamente, aunque no podría ahorita ir, pero se llama el ministerio magistral al maestro. ¿Qué significaría magistral? Ya te has atrasado, no sé yo. ¿Qué significaría magistral?
Cuando alguien habla magistralmente, ¿qué estamos diciendo? Sí, sí, es muy bueno, hace bien, lo hace con maestría, lo hace muy bien. Entonces, magistral, magisterio, magisterial, hay un concepto. Mañana justamente voy a dar una charla a maestros y he estado estudiando acerca de esta situación. Y dice que el área que más interviene en la iglesia es el área magisterial. Y acompaña a todos los ministerios. Y es cierto, pues, acompaña al evangelismo, perdón, al apostolado, si creemos, al profético, al pastoral, a todos acompaña. Porque si no hay el discipulado y no hay la enseñanza, todo cae. Y si hay una mala enseñanza, todo el cuerpo también es afectado. Ahora, lo que yo estoy diciendo, ¿no?, es que cuando Dios hizo eso, Dios cambió los propósitos y los objetivos de lo que nosotros pensábamos de la vida para darnos algo magistral, ¿no?, y hacer que tengamos la restauración de mi vida bios, de mi vida suje y mi vida soy. Ahora, lógicamente, mi vida bios no está pues todavía en ese proceso. Está en ese proceso, ¿no?, pero todavía no ha llegado la venida del Señor. La Biblia dice, ¿no?, hay ¿qué se llama esto? Los dones imperfectos, las sanidades imperfectas. Entonces, por decir, si el Señor me sana a mí y me devuelve un riñón, esto igual, pues cuando me muere igual se va a descomponer. Pero el perfecto viene después, viene después. Entonces, ese del bios va a venir un día cuando el Señor venga y ya no vamos a estar con esta situación. Entonces, Cristo ha muerto por todas las áreas, ¿ya? Y la espiritual, que es más importante para traernos en contacto con el Señor. Entonces, una vez que yo tengo ese espíritu, esa vida abundante, Él me hace superior en las conquistas. Me hace superior en las conquistas, ¿ya? No voy a retroceder, no. Es algo que Dios me ha dicho y así va a ser. Eso es algo que Dios me ha dicho y así va a ser. Entonces, Números 14, 24 que hemos hablado dice, ¿no?, pero mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. Ahora, cuando hablo de espíritu es otra manera de pensar, otra manera de procesar las cosas. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Sucedió que cuando Moisés, aunque no era voluntad de Dios y Dios lo permitió, mandaron 2 espías. Entonces los 2 espías fueron a recorrer la tierra y ¿qué encontraron? Gigantes, ¿qué más? Frutos grandes. ¿Y qué dijeron? De verdad, hay fruto, hay todo, pero hay gigantes y una ciudad amurallada que llega hasta el cielo. Eran exagerados un poco. Y luego dijeron, y nosotros parecemos langostas, no podemos. Entonces, ¿cuál era el espíritu distinto de Caleb? No los vamos a comer como pan comido, decía. ¿Qué te hace ser distinto en la adversidad? El espíritu superior. Ahora pregunto, ¿tenemos adversidades en la vida? Sí, las tenemos. ¿Tenemos malas noticias? Sí. ¿Hay injusticias? Sí. Pero ¿cómo debía ser tu espíritu? Distinto. Distinto. Si seguimos leyendo, el segundo acápite que habla la Biblia dice, y me ha seguido plenamente. O sea, no solamente pensaba distinto, sino que a pesar de todo es porque los querían apedrear a Josué y a Caleb por pensar distinto. Pero ellos, a pesar de la situación existente, a pesar de todo eso, dice que Caleb le siguió plenamente al Señor y le creyó en todos los aspectos, ¿ya? Entonces, por esa situación de tener un espíritu diferente y de seguirle plenamente a pesar de las circunstancias, Dios, ¿qué dice? Lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Entonces es creerle a Dios, creerle. Entonces, si vemos, dice, Caleb tenía una actitud diferente, no era igual que los demás, una mentalidad de contracultura, pasa a nivel familia, a nivel hogar, pasa. Alguna vez yo cuando estoy con mi esposa dice, no, esto no vamos a salir, dice. Yo le digo, vamos a salir, Dios está con nosotros, vamos a salir. ¿Pero cómo?
No lo sé, pero vamos a salir. Pero ten una actitud diferente. Y agárrate plenamente del Señor. Entonces fue una actitud diferente, fue una mentalidad de contracultura. ¿Ya? Fue diferente en todos los aspectos. Gracias, Leito. Ahora, ¿cómo uno tiene un espíritu superior de conquistador? Cuando tiene una actitud diferente a los problemas. ¿Cuál era la actitud de David cuando se enfrentó a Goliat? Diferente. ¿Quién era el gigante? David. ¿Y quién era el enano? Goliat. Su actitud era diferente. Y se agarró plenamente del Señor. Pero si vuelvo al tema, ¿quién daba esa actitud diferente? ¿Quién daba ese espíritu conquistador? El Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo. ¿No ve? Contracultura. Cuando todos dudaban, Caleb creyó en lo que Dios había dicho. Todos dijeron, no, es imposible. Y dice, no, que toda la noche lloraron, dice. ¿Para qué Dios nos ha traído? Hicieron un escándalo. Y Josué y Caleb se lanzaron, no, dijeron, no, miren, vamos a leer esa cita bíblica, Números 14:9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra. ¿Qué dice? Porque nosotros nos comeremos como pan. En cambio, los otros, ¿qué decían? Somos langostas, insectos. No vamos a poder, imposible. Y la actitud de Caleb era diferente, era distinta. ¿Y qué dice? Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Dios. No los temáis. Y por haber dicho eso los querían apedrear. Y por haber dicho eso, toda esta generación de 20 años para arriba murieron. No entraron a la tierra prometida. Y en esos 40 años por el desierto, Josué y Caleb enterraron a esos hombres. ¿Cuánta gente habrá muerto? No lo sé. Y solamente ellos entraron a la tierra prometida. Entonces, toda una generación se quedó sin ver la bendición. ¿Excepto quién? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios y le agradaron. Entonces, esta manera de pensar diferente solo lo hace Dios. Este espíritu conquistador solo hace Dios cuando todo es negativo, cuando todo es difícil, cuando todo es imposible, cuando hay gigantes, cuando la situación está crítica. Solo Dios puede poner esa actitud en mi vida para ser vencedor. Entonces, esa presencia me hace pues mucho. Esto lo habíamos leído así, de pasada hemos leído, ¿no ve? El espíritu superior te hace sabio y con entendimiento del cielo. Génesis 41:37. Y la idea le pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Yo paraba muchas cosas aquí. Como les digo, no intenté hacer un estudio porque si no íbamos a avanzar más. De pronto hay un problema, ¿no? Faraón se soñó con 7 vacas gordas al principio, lindas, y luego 7 vacas flacas que salieron del río Nilo, que es identificación con sus dioses, y se la comieron a los gordos. Se levantó asustado y luego soñó con 7 espigas muy bellas y luego 7 espigas muy flacas igual. Estaba él mal. Y llamó a todos los magos, a todos, y nadie le pudo interpretar el sueño. Entonces ahí alguien se acordó, ¿no? ¿Cómo es José? Tanto tiempo se olvidaron. Yo me acuerdo que allá. Y lo trajeron. No lo conocían, era un esclavo, un prisionero, un reo. Y le dicen, ¿no? A ver, dinos, ¿qué es esto? Y en cuanto dice José, ¿qué pasa? A ver, leamos ese verso 37. En cuanto dice José la interpretación y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus, no lo consideraron. No dijeron, bueno, puede ser, ¿no? Que haya un pequeño espacio, pero no dudaron, no dijeron, no, ¿cómo este es un preso? No. Todos los magos, todos, ¿qué dijeron? La idea está bien. Todos. Es la gracia de Dios que te escuchan. ¿Y qué más dice? Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué vieron esta gente pagana?
¿Qué vieron estos hombres que no conocían a Dios? El Espíritu de Dios. Yo pregunto, ¿no? Y digo, ¿la gente de afuera ve en ti el Espíritu de Dios? Y dice, ¿podemos encontrar a alguien como Lagis? Que es del Espíritu superior. Sí, tienes que tener espíritu conquistador. ¿Podremos hallar a alguien así? ¿Podemos hallar un Leo con ese Espíritu de Dios? Hasta en los padres reconocen la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Y Faraón dijo a Josué, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, y miren, todos dicen, no dicen nuestros Dios, tu Dios te ha hecho saber esto, ¿ya? No hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Pero ¿cuántos sabios, cuántos magos habían? No solamente, si él le hubiera interpretado el sueño, ¿qué hubiera sido? Un mago más. Porque Faraón, ¿qué quería? La interpretación. Pero ¿qué más fue José? Un sabio, alguien que explicó la situación. Entonces le dice, no, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón también dijo a José, mírate puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces no se somete a consideración ni discusión. El plan de José se lo acepta para su ejecución. ¿Por quién? Por toda la corte del faraón. Es como si yo entrara al gobierno y le dijera al presidente, a todos sus ministros, tengo un plan para salvar Bolivia. No, y esta es. Y todos sin discusión me aceptaran. Pero no creo. Es un ejemplo que estoy haciendo, ¿no ve? ¿Pero por qué? Porque él tiene algo distinto a los demás, el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios le ha dado ¿qué? Sabiduría. Y el plan hay que ejecutar. Entonces, donde estemos igual, nuestra opinión cuenta. Lo que hablamos cuenta y el Espíritu de Dios está ahí para desenvolverse. No había otro hombre como José con el Espíritu. No había, pues. Ninguno de la corte. Y eran sabios. Al hablar de sabios, no solamente hablo de que eran adivinos, sino eran personas letradas en el conocimiento de ese tiempo, en astrología, en la cultura babilónica. Eran hombres catedráticos, no sé cómo decir, de excelencia. Pero no encontraron a ninguno como Daniel. No encontraron. Porque Daniel tenía el Espíritu de Dios. Cuando alguien le dice no al Señor Jesús, le dice no, si tú eres maestro, muéstranos las señales. Es una pregunta es aquí. ¿El profeta tiene señales? Sí. ¿El evangelista? Sí. La pregunta es, ¿el maestro? Sí, tiene señales. Ese es otro tema, ¿no? Pero hoy en cambio, ¿cuáles serían las señales del maestro? Por ejemplo, Leito, tú si estás como docente, ¿cuáles son tus señales para ser docente? Ya, lo haré en lenguaje sencillo. Para que tú seas docente, ¿qué tienes que presentar o avalar para ser maestro? Pero más antes yo puedo tener dominio de tema, todo eso, y si no tengo títulos, vocación ahí puedo tener, pero ¿qué me respalda? Ya te lo he dicho, ¿no? Los papeles. Entonces yo voy y a veces, aunque no tengas vocación, tus papeles mandan, ¿no? Pero yo voy, esas son mis señales. Yo voy y digo, estas son mis señales. ¿Ya? Por eso Jesús le dice, mostraros tus señales de que eres maestro. Entonces, si a mí me dicen, a ver, si quieres ser maestro en el seminario, muestra tus señales. Es que debía mostrar, he egresado del seminario, tengo tal curso, etc. Ya, vos está el Espíritu de Dios en ti. Ya. Pero nada que ver. Sí, nada que ver. Ahora, no estoy diciendo que no vale, porque si no, no estuvieras donde estás. Pero en las cosas de Dios, por más que yo traiga títulos y títulos y títulos, lo que Dios busca es que el Espíritu de Dios dé esa sabiduría. Más las señales, ya pues te acompaña. Entonces por eso Dios dice que levanta de los ignorantes sabios y usa lo débil para magnificar su gloria. Todos los papeles están bien, hay que animarlos a que estudien,
Pero en las cosas de Dios, dice, no, Daniel no tenía nada de eso, pero en él sí había un espíritu superior y una cualidad de excelencia. Y eso es lo que estamos buscando hoy, ¿no? Porque si no es letra muerta, y lo que Dios quiere es cambiar. Entonces no había otro hombre como José con el espíritu de Dios tan prudente y sabio. ¿Acaso los otros no eran prudentes y sabios? Sí lo eran, pero no eran con el espíritu de Dios. Entonces los reconocen a Daniel y dicen, no, este es diferente. No solamente fue intérprete de sueños, sino fue un mago más. Era un hombre con el espíritu de Dios que les dio la salida. Yo me acuerdo cuando fui pastor, bueno, mientras no era pastor, y el Señor me llamó a su obra y dejé muchas cosas, yo le dije algo a Dios: dame sabiduría para manejar, dame sabiduría para solucionar problemas. ¿Y esto de quién venía? De Salomón, que le dijo, no, Dios, dame sabiduría. Y hasta ahora yo le pido, dame sabiduría, porque cuando viene consejería, ¿qué tienes que ser? Sabio. Sino ¿dónde los diriges? A la muerte los puedes llevar. Entonces, ¿quién tiene que hablar? ¿Tu propia sabiduría o la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, pues. Y eso se obtiene con algún título, puede avalar esa sabiduría, te ayuda. Pero la sabiduría de Dios es única, sí, es única. Es única. Y eso tenía Daniel. Entonces, su nuevo nombre es Safenat Panea. Le cambia el faraón. Safenat Panea se llama, ¿ya? Safenat Panea. Algunos dicen Safnat, ¿ya? Pero el nombre completo es Safenat Panea. Para los hebreos su nombre significa el revelador de las cosas escondidas. Y para los egipcios, Dios dice que estaba vivo. Dios dice que está vivo, perdón. Dios habla, Él vive. Entonces, los egipcios sabían, no, Dios va a hablarnos por medio de Él. Dios vive por medio de Él. Y Dios nos va a hablar por medio de Él. Y ustedes pues deben vivir esto bueno, quiero decir a diario, cuando la gente del mundo te busca y te dice, mira, tienes algo diferente, quiero que me des un consejo, porque Dios habla por medio de ti. Qué interesante, ¿no? Sucede, nos hablan, nos buscan, porque Dios habla por medio de ti. Hay algo diferente. Y el consejo que tú le das es diferente a lo que los otros le han dado. ¿Todo por qué? Por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Entonces, tanto los hebreos revelan las cosas escondidas, tanto para los egipcios, no, Dios va a hablarnos por Él. Dios vive. Dios vive. Entonces, fue un referente increíble este Daniel. Pero este referente no es por sus propias fuerzas, no es por su propia reputación, sino por lo que confía en el Señor. Veamos a otro. Este también hemos hablado. Los otros no he podido todavía desarrollarlos más, me faltó tiempo, pero habemos. El espíritu superior no tiene temor, ataca a quien lo produce. Esto es bien interesante. ¿Quién producía temor? Goliat. Deme uno, decía Goliat, y pelearemos, y el que gane ya va a ser esclavo del otro. Y su tamaño era imponente, más su armadura, más su escudero. ¿Y qué pasaba con el ejército de Israel? Todos temblaban de miedo, hasta que aparece David y ataca ese temor. Porque cuando lo mata Goliat, ¿quién teme ahora? El pueblo egipcio, los filisteos, perdón, y escapa. A ver, leamos. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Cuántos años? Muchos dicen que tenía 17 años David. Jovenzuelo, jovencito, ¿ya? Y fue como curioso la batalla, ¿no ve? Fue llevando pan, queso, tostadito a sus hermanos. Y en esa curiosidad encontró al gigante y él se enojó. Él no tuvo miedo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no tuvo miedo? Por el espíritu que tenía. Eso es cierto. Esto es verdad.
Hoy me llamaron otra vez de Perú, me dijo, vente pastor, vente, ¿no te da miedo Bolivia? Ya, no, tanto. No, el espíritu superior es distinto, confiamos en Él va a proveer, Él va a hacer. ¿Ya? Pero voy a ir, ¿ya? No por el miedo, ¿no? Voy a ir, ¿ya? Y en Samuel 17:3 dice, no, entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear, porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde su juventud. Tú no tienes experiencia, ¿no ve? No tienes experiencia, él es guerrero. Satanás, a comparación de nosotros, ¿cuánta más habilidad y sabiduría tendrá? ¿Cuánto? Harto. Ya, dale. Se la sabe. Él ha caminado por las piedras de fuego en el cielo. Y las piedras de fuego son conocimiento y misterios, aunque nunca lo pudo entender. Ha estado con el maestro de maestros desde la eternidad. Has recibido un discipulado increíble. Entonces, ¿puedes pelear con alguien que se las sabe todas? Sí, con esto sí se puede, pero no por tus propias armas, sino por el Espíritu que habla de ti. Pero la Biblia claramente dice, ¿no? Cuando abras tu boca, el Espíritu te recordará las palabras de Jesús. Entonces no podemos pelear sin haber sabido. Entonces aquí hay un desprestigio a David, ¿ya? Hace que el espíritu superior sea atacado, pero David es firme en su convicción. Él dice, no, yo he creído en Dios, seré un muchacho, lo que ustedes me digan, pero yo voy a pelear contra Goliat. Y él es el autor para pelear contra Goliat. 1 Samuel 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y 40 prefigura prueba. Entonces el pueblo de Israel está pasando una prueba tremenda, y David también. Pero David supo atacar a la prueba, supo atacar a ese lugar que está, ¿ya? A ver, en medio del campamento, un joven pastor, David, sin armadura, sin espada, un muchacho encargado de llevar las provisiones a sus hermanos en el ejército, pero había algo en él que lo diferenciaba del resto. ¿Qué cosa? Una fe inquebrantable, una determinación que no conocía ¿qué? El miedo. ¿Cómo habrá peleado contra un oso? ¿Cómo habrá peleado contra un león? Y no solamente eso, si el león le arrebataba una ovejita, ¿qué hacía David? Corría detrás de él, ¿y qué hacía? Le abría la boca y rescataba al cordero. Esa fuerza no es natural, no es normal. Esa tiene que ser la fuerza de Dios. Es el coaj de Dios, es todo de Dios. Y contra el oso, en películas que vemos, un oso, ¿qué hace con un individuo? Lo destroza. Pero ¿qué hizo David? Cuando venía un oso y un león, yo lo derrotaba, dice, y cuidaba el rebaño. O sea, no sé cuál será nuestra batalla contra osos, leones, pero ese espíritu superior te hace sacar fuerzas de donde no tienes, y esas fuerzas te hacen mantenerte firme en tu convicción. Aún nos menosprecien, hay algo diferente que nos hace enfrentar y vencer, ¿ya? Hay algo diferente. Y nos van a menospreciar, no vas a poder, es imposible, eres un muchacho. El nombre Goliat significa ya cautiverio, exponer, desnudar, desterrado, partir, publicar y traspasar. Si usamos esos verbos que están ahí, ¿qué quería hacer Goliat con David? Combinemos con alguno, con el primero. ¿Qué quería hacer? Con el primero. Llevarlo cautivo. Está bien, esclavo. Llevarlo a la cárcel, porque Jesús dice que vino a libertar a los presos de la cárcel, sin argumentos. Luego, ¿qué quería hacer? ¿A qué? ¿Exponer a qué? A la vergüenza, a la humillación de que no pudo vencer.
¿Cuánta gente que no ha vencido en la iglesia está expuesto a esta humillación? La Biblia dice, ¿no?, que alguien que ha fallado en la iglesia o alguien ha fallado en las cosas del Señor, dice la Biblia, Proverbios, si no me equivoco, dice eso, ¿ya? Dice, su pecado será usado como refrán en la congregación. A ver, imaginémonos cuando yo hablo de Goliat, cuando hablo de Sansón. Si Sansón estuviera vivo aquí y asistiera al discipulado, y yo dijera, Sansón tenía 3 mujeres. La primera, su esposa; la segunda, una prostituta; la tercera, Dalila. ¿Cómo estaría Sansón? Expuesto a la vergüenza. Es por eso que Dios murió desnudo en la cruz, Jesús, para que no nos expongan en nuestro pecado. Entonces, al enemigo, ¿qué le gusta? Exponernos. ¿Ya ves? No sirves para nada. Te has huido. Eres una fracasada, derrotada. No vas a poder. Te expone. Y te los recuerda ¿cuántas veces? Las veces que sea necesario. La siguiente es desnudar. O sea, no solamente te expone, sino te desnuda. Y por eso dije, ¿no?, cuando Cristo murió, murió desnudo, desterrado. A ver, vamos a seguir viendo esto. Mire, 1 Samuel 17:8. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿por qué están todos en orden de batalla? Ustedes son siervos de Saúl, yo soy filisteo. Así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Está diciendo claramente eso. Ustedes tendrán que servirnos y nosotros los vamos a llevar cautivos, los vamos a exponer, los vamos a desnudar, los vamos a desterrar, los vamos a partir en el servicio y vamos a publicar y trastornar todo lo que ustedes han sido vencidos. Goliat también dijo: me río del ejército de Israel, los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Entonces es todo un ataque de Goliat. Pero David no tenía miedo. Y perdón, creo que soy redundante, pero discúlpeme. Él tenía un espíritu diferente. En este caso, un espíritu que peleaba contra el miedo, contra el temor que causaba Goliat. A ver esta. El enemigo trató de llevar a David y por ende a la iglesia y a cada uno de nosotros al cautiverio, encerrados, para exponernos a la derrota, desnudándonos sin cobertura y publicar su miedo y traspasarla. En serio, todo un trabajo de Goliat. Entonces yo tengo que enfrentar mis miedos, tengo que enfrentar mis problemas con la palabra. Y David sabía la palabra muy bien, pero él tenía una característica más importante en su vida, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él no fue presa del miedo. Miren, vamos a ver esto. Sé que la figura exagera, muy changuito, pero así debía ser pastor cuando cuidaba las ovejas. ¿Se acuerdan, no ve? Posiblemente él no fue hijo legítimo. Él fue sacado de su casa, pero en esa soledad, ¿qué aprendió David? Aprendió la instrucción de Dios a ser guerrero, a ser compositor, a ser un salmista y alabarle a Dios. O sea, su soledad no le destruyó a David. No vemos que David dijera: no, mi papá me ha dejado. A ver, recordemos, ¿se acuerdan ustedes cuántos hermanos eran? 7 hermanos. Si no me equivoco, David es el 8º. Si alguien me corrige, ¿ya? Cuando Dios le dijo que se iba a levantar un nuevo rey, ¿dónde le dijo que iba a ir? A la casa de Obed. Obed es, sí, el papá de Isaí. Gracias. De Isaí. Ya, sí, porque Obed viene de David, ¿no? Ya, dejamos ahí. Pero Isaí, el papá de David. Entonces le dije: vamos a levantar rey de ahí. Entonces cuando viene el profeta Samuel, encuentra a los 7 jóvenes, si estoy mal me va a corregir, son 8. Encuentra y dice: ninguno es. Porque Dios no ve lo exterior, sino lo
interior. Ninguno es. Ahora les dije, ¿no? Era una fiesta, porque cuando el profeta venía era una fiesta, ¿ya? Donde se les daba de atender porque el profeta estaba visitando su casa. Algunos sí son muy, muy tiernos. Cuando yo voy a su casa, pastor, dice, muchas gracias por venir, es como si Dios viniera, dice, ¿no ves? Te hacen sentir bien. En este caso, el profeta iba a la casa y era como si Dios estuviera. Entonces preparaban un banquete y la mejor parte del banquete le daban al profeta. Ahora la pregunta es, ¿por qué no estaba David? Si era el menor. ¿Por qué no estaba? Lo hemos explicado varias veces, solamente estamos recordando. Sí, se dice que no era hijo ilegítimo. Y él era despreciado y odiado. Entonces, ¿qué le hacían? El trabajo menor les daban. Y a él le mandaron a pastear. Si yo pregunto, ¿quién debería pastear? El mayor. O caso contrario, deberían decir, hay una fiesta, llámenlo a David. ¿O no? ¿No le llamaron? Ahora, esas circunstancias, ¿qué hubieran provocado? O sea, si yo fuera, o tú fueras el caso, y fueras el hermanazo, no sé cuál sería el término, de 7 hermanos legítimos, tú serías la ovejita negra que ha venido por un error de la mamá o el papá. Perdón el ejemplo. Y estás en esa casa. Y estás como la Cenicienta, ¿ya? Te hacen hacer todo a ti. Otra vez, Leo. Te hacen hacer todo a ti y que no vales. Les compran ropa a los 7 menos a vos. Les dan la mejor comida menos a vos. Y te mandan a trabajar a vos todavía. ¿Cuál sería tu actitud ante esa situación? ¿Cuál sería tu actitud? Sin ser espirituales, por favor. ¿Cuál sería tu actitud? Resentimiento, dolor, odio, celos. Y yo puedo ir en contra de Dios. Yo sí recuerdo, pues yo siempre me estrellaba con Dios. Le decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Pero no encontramos que David haya hecho eso. Más bien David en su soledad, ¿qué era? Un salmista. Y en su soledad se convirtió un mataleones y un mataosos. Y en esa soledad encontró a Dios. Y se convirtió inclusive en la dinastía del Señor Jesús. Yo digo, no, en cambio nosotros, algo que nos pasa en la iglesia, si somos la ovejita negra, los odiados, ya nunca más es iglesia, jamás voy a ir. Me odian ahí. Todos hipócritas, ya. Desde el pastor, ya. No, podemos decir de todo, pero David no. David cantaba, David alababa, David adoraba, David servía. Y el profeta Samuel dijo, ¿no queda uno más? ¿No hay nadie más? Sí, hay uno. Hay uno. Pero está pasteando las ovejas. No creo que esté dentro de los requisitos. ¿Qué dijo Samuel? Tráiganlo. Y cuando lo trajeron, él era. Es que había en David un espíritu distinto, superior. Un espíritu que no era igual. Y veremos los desprecios, 17-28. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Ahora pregunto, ¿eso era cierto? ¿Por qué lo decía? Odio, envidia, rabia. Porque David nunca fue soberbio. Fue alguien que siempre ha estado en las cosas del Señor. Y dice, conozco tu corazón. Pero ¿qué dice David? ¿Qué dice Dios del corazón de David? Él tiene un corazón conforme al mío. Entonces las críticas negativas siempre te van a decir, yo conozco tu corazón malvado. Te conozco tu corazón malvado, Juanqui. Ya, pues tocas así. No sé, conozco tu soberbia. Y puede pasar que nos digan en la iglesia. Como les dije, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? Bueno, no quiero recordar mucho.
el nombre del pastor, cuando una hermana, y les conté, perdón por recordarlo, la hermana asistía a la iglesia, amaba al Señor y se embarazó. Y ese fue un milagro de Dios. Ya no podía tener, tuvo una hija, 2 hijas, y resulta que en el proceso de embarazo, ella empezó a cambiar los muebles en su cuarto y le dio pues una hemorragia. Cayó al hospital, fue al hospital y la hermana hizo lo que todos supuestamente hacemos. Le llamó a su pastor y llorando le dijo: pastor, estoy en el hospital, necesito su oración y su ayuda. Tengo una hemorragia y ahí pasa eso. Cuando el pastor fue a visitarlo, lo encontró a la hermana y la hermana ya había perdido el bebé. Y la hermana llorando, y el pastor, ¿qué le dijo? Es tu culpa. Yo conozco tu corazón malvado, tu soberbia. Tú no diezmas en la iglesia, no asistes, por eso perdiste tu hijo. ¿Qué les parece? La hermana se quebró y se fue hacia el pastor. Y luego se acordó y me llamó. Eso no es cierto. Entonces mucha gente te va a decir: yo conozco tu corazón malvado, yo sé que eres siempre. Has venido a esta iglesia a perjudicarnos, ¿ya? ¿Por qué no te vas? Desde que has venido tú todo está mal, ¿ya? No sé, tantas cosas que pueden decirnos. Pero David no cedía. Él no cedía. David, antes de ser rey, fue menospreciado por Goliat, el reino de las tinieblas, y todo el gobierno de los filisteos. ¿Qué te quiero decir con eso? Antes de que Dios te ponga en realeza, aunque ya eres rey y sacerdote, antes que te ponga en situaciones de privilegio, ¿qué tienes que pasar? Pero menosprecio. Jesús pasó lo mismo antes de resucitar, ¿sí? Jesús, dice el Señor Jesús, antes de su resurrección gloriosa, también fue insultado y menospreciado. Entonces es un camino. Pero tanto ni el Señor Jesús ni como David no cedieron. Y aquí ni siquiera les hizo caso a sus hermanos. Y siguió andando. ¿Y qué dice el rey? Y eso, ¿se acuerdan de David? ¿Qué hacía David? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Babeaba. ¿Y qué se hacía? El loco. Y el mensaje que hemos sacado ahí, ¿no? Aunque no es exegético así, el mensaje ¿cuál es? Hazte loco, chorrea baba y rasca las paredes y el diablo te va a dejar de molestar. David era así. Y cuando sus hermanos le dicen, él no dice: nunca más voy a venir, me han dicho que tengo un corazón. No, David es alguien especial. Miren esta otra, en Lucas. Y uno de los malhechores que estaba colgados allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces, estas facetas que a veces pasamos son parte de la vida. Pero así como hubo una glorificación en la resurrección de Cristo y una muerte de Goliat, es lo mismo en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Y aunque te insulten, hazte loco, babea, perdonalos. No hay razón. Entonces, en medio de un ataque y desprecio, Esteban pudo ver la gloria de Dios. Esa es otra. Esa la hemos avanzado. Esa a mí me ha quedado en mi corazón. ¿No está esa cita? Aquí está. Mire, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos, lo que Esteban dijo, y crujían los dientes contra él. Y eso de crujir es diabólico, porque muy rara vez se cruje de rabia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. ¿Qué recordamos de esa lección? ¿Qué recordamos? ¿Alguien se acuerda? A ver, dale. ¿Recuerden? A ver. Que Jesús se puso en pie. ¿Por qué? Hola. Yo pienso que porque se ha sorprendido algo. Siempre se esa duda, ¿no? De decir, Dios, ¿cómo puedo sorprender si tú sabes el futuro?
Sustentándolo bíblicamente, en el antiguo pacto, en el servicio del tabernáculo, no había asientos. El sacerdote no podía descansar. Servía de pie todo el tiempo. Entonces no había una sillita, no había un tabernáculo, no había descanso. Cuando Jesús llegó al ministerio para salvarnos a nosotros, tampoco hubo descanso. Él vivió de pie para la salvación nuestra. Nunca descansó. ¿Ya? Pero cuando llegó a los cielos, se sentó a la diestra de él. ¿Por qué? Porque descansó de la obra que él había hecho en la cruz. Había concluido el plan. Entonces estaba sentado con su padre. Y de pronto sucede lo de Esteban. Y Esteban lo están insultando y lo van a matar. Y él, lleno del Espíritu Santo, dice: perdónalo, Señor, te amo, y alaba. ¿Y qué hizo Jesús? Se puso de pie. Pero se puso de pie, como tú dices, sorprendido por esta actitud de Esteban. Y si preguntáramos cuántas veces nosotros hemos hecho poner de pie a Jesús, sorprendidos por nuestra actuación en los momentos más difíciles. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Y dijo aquí: ve, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, otra vez, a la diestra de Dios. Él está sentado, pero se pone de pie. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, se metieron a una contra él. ¿Renunció? No. Es como cuando los matrimonios, ¿no? Cuando entra la novia, ¿qué hace la multitud? Se pone de pie. ¿Por qué? ¿Por qué se pone de pie? Sí, es algo especial que pasa. Entonces el Espíritu Santo hizo a Esteban diferente. Y Esteban, inclusive lleno del Espíritu Santo, los perdonó a todos ellos. Hechos 7, 59, 60. Miren. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor. Yo lo he leído hartas veces y se me queda ahí bien. Mientras me llegan las piedras, ¿yo qué haría? Gritaría: ya no, pare, por favor. En cambio, cuando le apedreaban a Esteban, ¿qué hacía él? No, invocaba. ¿Y qué significa invocar? A ver, veremos. Ponle, Denise. Ahí está. Y apedreaban, o sea, lo estaban lapidando a Esteban, mientras él invocaba. A ver, por favor. Adoración. No tienes, esa es la que tienes, no tienes más. A ver, esa. Llamar, apelar, invocar, poner por sobrenombre. Me quedo con el otro que es sencillo, es adorar y llamar en voz alta. ¿Quién de ustedes adoraría mientras los apedrean? Difícil. Pero lo hacemos, estamos aprendiéndolo. Si bien los apedreamientos ya no son físicos, aprendemos que en la adversidad, cuando nos gritan, nos insultas, adoras. ¿Y eso es producto nuestro por nuestra fuerza? No, es el Espíritu Santo. Entonces sí se puede. ¿Qué dice? Y una vez que adoró, ¿ya? Y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz al Señor: no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, cuando adoras, ¿qué es más fácil? Perdonar. Es más fácil perdonar cuando adoras. Ahora, un lapidamiento, ¿cuántas piedras serán necesarias para que mueras? ¿Tienes idea, Leo? ¿Cuántas piedras serán para que muera? Una suficiente, ¿no? Pero si quieren hacerte sufrir. Pero la lapidación es como su nombre dice: lapidar, era enterrarlo en piedra. En medio de eso, ¿qué hacía él? Adoraba. Ese hombre es increíble. Es
increíble. Entonces el espíritu superior pelea la batalla contra aquello que hace daño. Y esto último vamos a hablar. ¿Qué dice? Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba y los rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Este es terrible, ese David. Primero les roban, ¿y qué hace él? Sale detrás de él. Y él lo ataca, David lo ataca. Él lo atacaba y rescataba de su boca. ¿Cómo le abriría, no? ¿Cómo lo abriría? Y dice, ¿no ve? Los rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Después eso hizo con Goliat. Lo atacó y antes que se levante, le cortó la cabeza. David sí que es grave y es bien celoso él de las cosas de Dios. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso, ¿dónde estaba su confianza? Eso también hemos visto, nos recordaremos. ¿Por qué David dice eso? ¿Te acuerdas, Leito? ¿Alguien que se acuerda? ¿Por qué él dice eso, no? Este filisteo incircunciso. No es un insulto, pero él está respondiendo. ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas, Leo? ¿Denis? Ah, sí, ¿ya te acuerdas, Leo? ¿Ya te hecho recordar? ¿Qué es la circuncisión? Ya, pero ¿qué es? ¿Qué representa? Pacto. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Este hombre no tiene pacto. Y yo sí tengo pacto. ¿Quién es mayor? ¿El que tiene pacto o el que no tiene pacto? Pues David tenía pacto. Yo he hecho un pacto con Dios de consagrarme y él no tiene pacto. ¿Qué puede hacer contra mi Dios? ¿Qué dice? Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como el oso y el león, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Qué bonito. Él reconoce quién lo ha hecho. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, que el Señor sea contigo. Entonces David era un hombre que estaba convencido a quien creía, convencido del pacto. Y cuando nosotros leamos la Biblia, hay pactos que Dios ha hecho con nosotros. Y si tú estás convencido de eso, ¿qué es el incircunciso para atacarte? Nada. Tú puedes vencer. Pero él dice: no, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, y él también me librará de este gigante. Su confianza era plena. Ahora, perdón, otra vez les pido perdón, aunque no creo, pero ¿qué los hacía actuar así? ¿Qué los hacía ser hombres de este calibre? El Espíritu Santo. ¿Ya? De aquí tengo otras más, pero aquí pararemos, de las situaciones que hace el Espíritu superior en nuestras vidas. Pero uno es superior por el Espíritu superior que uno tiene. ¿Ya? Vamos a orar. ¿O alguien tiene alguna pregunta, comentario, corrección? ¿Sí? ¿Alguien? A ver, te voy a adelantar un poco. ¿Ya? ¿Cómo se cultiva el Espíritu superior? O sea, ¿cómo puedes? Tienes el Espíritu Santo, pero ¿cómo hacer que este poder se mueva? Miren, entonces los funcionarios, lo vamos a avanzar también después, y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel, ya con respecto a los asuntos de Israel, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación. Entonces, ¿qué era Daniel? Íntegro, fiel. Cuando tú eres íntegro y fiel, el Espíritu Santo se mueve,
tienes, pero para que se mueva, ¿qué tienes que ser? Íntegro. Sigue diciendo, ¿ya? Ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto ¿qué cosa? Era fiel. Y ninguna negligencia. Uf. Aquí hay bien hartos. Para que el espíritu superior que tienes tú actúe, ¿qué tienes que hacer? No tiene que haber ninguna evidencia de corrupción. Ahora si la tienes, pues abogado tenemos en Cristo Jesús. Pero Daniel era en ese tiempo ni siquiera evidencia de corrupción. Era fiel. Y ninguna negligencia. ¿Qué hablamos de negligencia? Negligencia. Sí, pero más allá, negligencia. Cuando digo, eres negligente, ¿qué estoy diciendo? Sin ganas, eres un flojo, has desganado las cosas. Sí, ¿y Daniel era así? ¿No? Entonces actuaba el Espíritu. Sí. Entonces, para cultivar eso lo que tú estás diciendo, yo tengo que, es la prédica del domingo. Tienes que ser labrador y empezar a hacer que estos frutos crezcan. Mire el 6:4, el oso. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Tienes algún vicio? Uy, dice, la yahua, qué vicio. En este otro, era un hombre de oración. ¿Le impidieron orar? No. Entonces, si vemos aquí encontraremos muchas características, pero que lo vamos a ver después. Ya está. Ya. Nada, Leito, complementar. Denis. Tenía unas dudas de la anterior clase. ¿Ah, sí? Sí, cuando decía que Nicodemo no entendía, Jesús le decía que nacer de nuevo decía, nacer del cielo. Sí lo dijo, no, pero se me hizo bien raro que es bien evidente que Jesús estaba hablando de un nacimiento diferente. Y Nicodemo no lo pudo comprender si hasta textualmente estaba bien específico. Se me ha hecho bien raro. En Timoteo dice eso, ¿no? Cuando dice, estas mujercillas están aprendiendo y aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, dice. Si Nicodemo hubiera tenido el espíritu que tú tienes, hubiera entendido, pero no lo tenía. Por eso la Biblia dice, no, el carnal no puede entender las cosas del espíritu. Pero era un hombre de ley, era doctor de la ley, pero le faltaba nacer de nuevo. Y yo creo que hasta ahora yo mismo voy entendiendo estas cosas, voy entendiendo. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo he entendido? No estaban escritas, sí estaban escritas. Por ejemplo, esto de la vida Zoe, el bios, el suje. Estaba escrito, pero no lo entendí. ¿Qué te hace entender? El Espíritu Santo. Y dice, tienes que nacer en espíritu. Y no, es como tú dices, ¿no? ¿Qué chakra este? Pero nosotros con chakras seguimos en tantas cosas que no entendemos. Amén. ¿Sí? Ah, sí. Y Pablo todavía mayor, ¿no? Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y él dice, era un necio, era un cabezón, ¿cómo he podido seguir a Cristo? Pero Él me ha salvado, dice. Cuando estamos sin el Espíritu Santo de Dios, las cosas de Dios son locuras, no entendemos. Y nunca, pues, la Biblia ha debido ser parte de su vida, pero nunca ha debido resaltar así como está. Oramos. Señor, gracias Dios por este tiempo. No estamos muchos, Dios, por tal vez muchas situaciones que están pasando. Te pido que los guardes, los guíes, los instruyas. Señor, que tu amor y tu fortaleza esté sobre ellos, papito. Gracias, Dios, por las dificultades que se pasa, porque tú eres un Dios bueno, pero es un Dios que nos da este Espíritu Santo. Perdón por la expresión. Nos da el Espíritu Santo que es Dios, para de esa manera, como Leo dice, entender aquello que está a la vista, pero que hemos sido tan necios de no poderlo entender, Señor. Gracias, Dios, porque este Espíritu nos hace pelear contra aquello que nos causa terror y temor, y podemos vencerlo en el nombre de Jesús.
Gracias porque el Señor nos da una vida abundante en momentos de dificultad, en momentos duros, y nos hace sonreír y nos da ganas de vivir y seguir peleando por el espíritu superior que hay en nosotros. Gracias, papito, te agradezco profundamente, Señor, tu amor. Te pido esta vida Zoe abundante en nuestras vidas, Señor, porque los conflictos, la situación, de pronto estamos en el suje y nos alarmamos, pero tú has muerto en la cruz por la vida bio, Zoe y la Zoe, Señor. Gracias. Estabas a tanto de mí en todas las áreas de mi vida. Dios, no descuidaste en ninguna área. Te entrego mi cuerpo físico, Señor, que tal vez no está viendo la gloria todavía, que, Señor, esté en tus manos. Te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, para que me ayudes a pensar como tú y a actuar como tú, Señor. Gracias por esta noche. Humildemente te pido también puedas bendecir las ofrendas de mis hermanos, Señor. Sé que el tiempo es difícil, pero Dios, creemos en ti como lo hicieron Caleb. Creemos en ti en medio de las circunstancias. Y te agradecemos por lo que provees, lo que vas a proveer y lo que vas a dar, Señor, a tus hijos. Gracias, papito. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Les invitamos a poder ofrendar, amén, mientras le cantamos al Señor. En ti confía mi corazón.